Vamos a tener una lectura que empieza al final del capítulo 6 de Hechos. Vamos a Hechos y, bueno, si no conoces también la palabra, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. El libro de los Hechos que cuenta un poco la venida del Espíritu Santo y los primeros días de la Iglesia, ¿no? Después de la marcha de nuestro Señor, ¿vale? Vamos a leer, vamos a empezar en Hechos capítulo 6, el versículo 8, ¿vale? Hechos capítulo 6, versículo 8, y luego vamos a saltar al capítulo 7 también, ¿vale? Hechos capítulo 6, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Bueno, luego a continuación, pues Esteban empieza una especie de defensa, que más que una defensa es una exposición de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Empieza con el llamado de Dios, cuando Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y que vaya a otra tierra, que esa tierra será también para su descendencia, pues el pacto de la circuncisión, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, los 12 patriarcas, luego la historia de José cuando es llevado a Egipto. Y luego llegamos al versículo, si leemos el versículo, si saltamos al versículo 17, Hechos capítulo 7, versículo 17, ¿vale? La historia continúa, ¿vale? Con la llegada de Moisés, ¿vale? Entonces, Hechos 7, 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz diciéndoles: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor.
yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Hasta ahí la palabra del Señor. El tema de esta mañana en la predicación es realmente la vida de Moisés y las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros de la vida de Moisés, ¿no? Y el hecho de tomar la vida de Moisés la idea viene un poco por mi mujer y por mi hijo. Estuvimos viendo un DVD en casa, un DVD de estos que a veces vienen gratis con El País o con El Mundo, con los periódicos, y supuestamente era un DVD sobre la vida de Moisés. Y digo supuestamente porque empezaron a salir cosas que a mí no me sonaban como que eran bíblicas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las plagas fue una plaga de ratones, ¿no? Entonces, y pensándolo, digo, eso no me suena que sea bíblico, ¿no? Y luego, pues también, Moisés, según este DVD de dibujos animados, supuestamente sobre la vida de Moisés, pues Moisés era joven todavía cuando le llamó el Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a mirar y a estudiar un poquito más la vida de Moisés para comprobar si estas cosas eran ciertas, ¿no? Y esto de comprobar las cosas es una buena lección y un buen ejercicio para nosotros los cristianos, ¿no? Es importante no aceptar todo lo que nos digan, desde luego fuera de la iglesia, y a veces dentro de la iglesia también. A veces escuchamos en internet predicaciones y nos parece muy bien, pero a veces tenemos que comprobar que lo que se diga realmente es la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, un poco más adelante, un poco más tarde, conoceréis la historia que los cristianos van a predicar en la ciudad de Tesalónica y son rechazados, reciben mucho rechazo, reciben persecución, reciben ataques, ¿vale? Y terminan pues huyendo de esa ciudad, ¿no? Y de esa ciudad van a la ciudad de al lado, al pueblo de al lado, que se llama Berea, y dice la palabra que los de Berea eran más nobles y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es un buen ejercicio para nosotros como cristianos, coger la palabra, tomar la palabra, escudriñar para comprobar si las cosas que nos enseñan son ciertas o no. Pero bueno, insisto, el texto o el mensaje de esta mañana viene basado en la vida de Moisés. La vida de Moisés viene muy bien resumida en este pasaje que hemos leído, este discurso de Esteban, ¿no? Los que conocen un poco más la palabra, conoceréis que Moisés fue un personaje clave en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Moisés era un personaje muy, muy importante, ¿no? Sin ir más lejos, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, se llama la ley de Moisés, ¿no? También hay otros pasajes, si buscamos en Juan, capítulo 5, es un contexto en que el Señor Jesús está discutiendo con los religiosos de su día, ¿no? Con la gente supuestamente religiosa de su entorno. Como sucedía unas cuantas veces, pues hay un enfrentamiento entre ellos y él. Y él dice una cosa interesante aquí en Juan 5, si leemos versículos 45 y 46, está hablando el Señor Jesús, y él dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa.
porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, ¿vale? Sobre todo esta frase que dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, ¿vale? Un personaje muy importante, ¿no? Si pensamos también en ese episodio, no sé si místico, extraño, ¿no? La transfiguración, si lo queréis buscar en casa, está en Mateo capítulo 19, pero ese episodio cuando dice la palabra que Jesús estaba con Moisés y Elías hablando, ¿no? Fijaos la importancia de Moisés para el pueblo de Dios, ¿no? Y también la lectura que hemos tenido antes, que ha leído Juan, fue el Salmo 90, que es un salmo escrito por Moisés, un salmo escrito por Moisés. Por lo tanto, conclusión, Moisés era y es, supongo, un hombre fundamental en la historia de Israel. Si buscamos también unos versículos que hacen referencia al final de su vida, y justo cuando estaba a punto de morir, en Deuteronomio, capítulo 34, el último capítulo de la ley, el último capítulo de Deuteronomio, que es el quinto libro de la ley, Deuteronomio, capítulo 34, casi al final, Deuteronomio 34, el versículo 7 dice lo siguiente acerca de Moisés, ya a punto de morir. Dice, tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Me parece un testimonio fantástico acerca de Moisés, ¿no? Al final de su vida seguía tan entusiasmado, tan tira para adelante, tan fuerte, tan entregado al Señor como durante sus años mozo, podríamos decir, ¿no? Los años de juventud con más fuerza. Pues seguía al final de su vida que nunca se oscureció los ojos ni perdió su vigor, ¿vale? Y los últimos 3 versículos de Deuteronomio también, el capítulo 34, Deuteronomio 34, versículos 10, 11 y 12, que dice, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Por lo tanto, Moisés es una figura, un personaje muy importante, muy importante. La vida de Moisés, hemos leído antes que murió a los 120 años, pues la vida de Moisés también se puede categorizar o se puede dividir en 3 bloques de 40 años. También en el texto que hemos leído antes, en Hechos capítulo 7, pues nos habla acerca de esos 3 bloques de 40 años, ¿no? Los primeros 40 años de su vida, que disfrutó del privilegio de ser un príncipe de Egipto, disfrutaría de todos los beneficios, toda la riqueza, toda la majestad, toda la formación, pues recibió toda esa bendición y todo ese privilegio, ¿no? Como si fuera un hijo de rey, ¿no? Criado como si fuera un hijo de rey, ¿no? Y luego los siguientes 40 años, justo a los 40 años, hemos leído antes, que es cuando él piensa que va a liderar al pueblo, pero Dios tiene otros planes, ¿no? Y por lo que sucedió tuvo que huir, pues huyó a los 40 años y estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Fijaos qué contraste, ¿no? Los primeros 40 años de su vida con la riqueza, la familia real, la corte de Egipto y todos esos privilegios, y pasa de todo aquello a vivir en el desierto rodeado de ovejas, pastoreando ovejas, hasta que a los 80 años Dios le llama. También ese episodio misterioso, podríamos decir, ¿no? Cuando el Señor se le aparece, viene la voz del Señor desde la zarza, que arde pero que no se consume, y el Señor le llama entonces a los 80 años a volver y a rescatar al pueblo de Dios. Como alguien ha dicho, Moisés estuvo 40 años aprendiendo a ser alguien, o sea, alguien importante, para luego estar otros 40 años aprendiendo a no ser nadie, a estar pastoreando a unas ovejas en el desierto totalmente aislados del pueblo, para luego estar 40 años liderando al pueblo de Dios. Si hay una cosa que podemos aprender de la vida de Moisés, es que Dios controla
los tiempos. Dios controla los tiempos. Dios ni llega con retraso, ni llega apresurado. Ni llega con retraso, ni llega apresurado. En este capítulo 7 de Hechos hemos leído antes que dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Dios controlaba los tiempos en la vida de Abraham. Dios conocía la historia de Israel y conocía y sabía lo que Él iba a hacer con ellos. Y luego dice el versículo 20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Dios controlaba los tiempos en la vida de Moisés. Dios no tenía prisa. Fijaos lo que hemos leído antes, ¿no? A los 40 años que Moisés pues va a mirar cómo va su pueblo, cómo va el pueblo de Israel en la esclavitud, cómo va a mirar cómo están sus hermanos. Y el versículo 25 dice, él pensaba que sus hermanos comprendían. O sea, Moisés tenía su imagen o su visión de las cosas, de los momentos. Él pensaba que a los 40 años era el momento para presentarse al pueblo y para empezar a liderar el pueblo, pero no era el momento de Dios, no era el tiempo de Dios. Y de hecho, Dios dejó pasar otros 40 años para llamar a Moisés, ¿no? Él dice el versículo 34, dice, ciertamente, el Dios cuando se aparece a Moisés, Dios dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, ahora ven, te enviaré a Egipto. Ahora, Dios tenía el control de los tiempos, ¿no? Moisés pensaba que a los 40 años fue el momento, pero Dios no. Dios dejó pasar otros 40 años y a los 80 años fue cuando Dios sacó a Moisés de ahí para ir a liderar a su pueblo, ¿no? Y Dios controlaba, al igual que Dios controlaba los tiempos en la vida de Moisés, pues Dios también controla los tiempos en nuestras vidas. En nuestras vidas podemos descansar en la seguridad de que Dios está en el control, está controlando los tiempos en nuestra vida. Si la dejamos, ¿no? Los que manejáis, los que trabajáis mucho con Internet y concretamente con Facebook, sabréis lo que es un timeline. ¿Qué es un timeline? A ver, prueba de inglés. ¿Qué es un timeline? ¿Alguien me puede decir? Bueno, pues ahorro la vergüenza de no saber inglés, ¿vale? A ver, un timeline, bueno, la línea del tiempo, ¿no? Los que tenéis perfil en Facebook sabréis que un timeline es donde pues tú vas marcando los momentos más importantes de tu vida, ¿no? Igual la fecha en que naciste, cuando empezaste el cole, cuando terminaste el cole, cuando empezaste la universidad, cuando te enamoraste, cuando te casaste, el primer niño, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos hitos, todos estos momentos importantes en la vida de una persona, pues tú, si tienes cuenta o perfil en Facebook, pues los vas colocando ahí para que la gente sepa cuándo sucedieron todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de publicar tu vida, ¿no? La buena noticia es que Dios no solamente conoce los hitos, los momentos importantes de nuestro pasado, sino que también controla y conoce de antemano los momentos y los tiempos de nuestro futuro. Dios no solamente conoce nuestro pasado, sino que también conoce nuestro futuro. Y esto es un gran consuelo para nosotros, sobre todo para personas, para hermanos que tengan ansias de hacer algo, ¿no? Muchas veces tenemos proyectos en mente y es bueno tener proyectos y tener ideas y tener cosas que queremos hacer y es bueno, pues es legítimo, pues todas estas cosas. Pero no debemos dejarnos ansiar, no debemos dejarnos preocupar y comernos con las prisas. Muchas veces tenemos muchas prisas en las cosas que tenemos que hacer y si estas cosas son buenas, pues a su tiempo Dios permitirá que sucedan. Dios los llevará a cabo en tu vida. Si tus proyectos son buenos, pues descansa en el Señor, sigue adelante con estos proyectos, ¿no? Como dice la palabra, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, pero descansando en el Señor, descansando en el Señor. Yo leí una vez en un libro sobre la oración, en un libro muy bueno que me gustó mucho, una explicación de cómo contesta Dios
a nuestras peticiones, ¿no? Y este libro decía que Dios puede responder, Dios puede contestar de una de 4 diferentes maneras, ¿vale? Dios contestará a nuestras peticiones, puede contestar de 4 maneras diferentes, ¿vale? El libro leí el libro en inglés y lo voy a compartir en inglés porque rima en inglés, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir traduciendo también, ¿vale? Entonces, posibles respuestas del Señor a nuestras peticiones, ¿vale? En primer lugar, Dios puede contestar que no, ¿vale? No están igual en inglés que en español, pues no es igual, ¿vale? No es no, ¿vale? Billy Graham dijo que si Dios hubiese contestado que sí a sus oraciones, se habría casado 7 veces con la mujer equivocada, ¿vale? Entonces, a lo que se refería, supongo, es que cuando era joven en la iglesia, pues vio una chica que le gustaba y tal, y dice, ay, Señor, dame esa chica que me gusta. Y el Señor dijo que no, ¿vale? A lo mejor 2 o 3 años más tarde, otra chica apareció en la iglesia, uy, qué guapa esta chica, Señor, pues dame esta chica. Y el Señor que no. Y terminó casándose con, creo que su mujer se llama Ruth, que era la mujer que Dios tenía para él, ¿no? Entonces, Dios puede contestar que no a nuestras oraciones, ¿no? Dios también puede contestar slow a nuestras oraciones. ¿Qué significa slow? Así ya más fácil. A ver, slow, lento. Gracias, David. Muy bien. ¿Vale? Dios puede contestar, slow significa lento, despacio. En otras palabras, Dios puede decir, espera, esa petición que tienes, ese proyecto que tienes, es muy legítimo, es muy bueno, pero tienes que esperar. Tienes que esperar. Todavía no es el momento para ti. Como he dicho antes, Dios controla los tiempos y podemos descansar en Él. Si Dios nos hace esperar, pues que esperemos en Él, que esperemos en el Señor, ¿vale? Entonces Dios puede contestar no, slow, también Dios puede contestar grow. ¿Qué significa grow? Eso ya para advanced, eso ya para más nivel. A ver, ¿qué significa la palabra grow en inglés? Crecer, muy bien, Carlos, te he visto bien ahí. Crecer significa crecer, ¿vale? Grow significa crecer, ¿vale? En otras palabras, a lo mejor no tenemos la madurez suficiente todavía. A lo mejor Dios tiene que moldearnos, Dios tiene que seguir haciendo su obra en nuestras vidas. A lo mejor hay gente con ansias de ser pastor, de ser líderes, etcétera, etcétera. Pues Dios quiere que crezcamos, Dios quiere prepararnos para ese ministerio, para ese llamado, para ese proyecto que Él tiene para ti, ¿no? Y la cuarta posible respuesta que el Señor puede dar a nuestras peticiones es go. Que go significa, pues, adelante, ¿vale? Por lo tanto, Dios puede contestar no, slow, grow or go, ¿vale? El Señor contesta a nuestras oraciones, ¿vale? Pero nunca nos olvidemos que Dios controla los tiempos y Dios controla las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Hemos dicho antes que el pasaje, el salmo que leyó Juan al principio del culto, el Salmo 90, fue un salmo es un salmo de Moisés, un salmo de Moisés. Moisés había aprendido esa lección. Moisés había aprendido esa lección. Fijaos algunos versículos de este Salmo 90. Salmo 90, versículos 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Moisés había aprendido que Dios controla los tiempos. Me gustó esta mañana varias de las canciones que hemos cantado contienen la palabra refugio, ¿no? Y ese concepto de poder refugiarnos en el Señor, ¿no? Poder refugiarnos en el Señor, ¿no? Y Moisés aquí en el versículo, volviendo al Salmo 90, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ya no solamente en la vida de Moisés, sino mucho antes, ya desde los patriarcas y mucho más adelante, incluso después de muerto Moisés, pues Dios seguía siendo refugio, seguía controlando los tiempos, ¿no? Y al final del versículo 2, que dice, el versículo 2, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés había aprendido que Dios controla los tiempos, ¿vale? No nos olvidemos lo que hemos comentado antes. Moisés pensaba que a los 40 años fue el momento para ir a liderar
al pueblo. Y para Dios era 40 años más tarde, a los 80 años que Dios le llama para liderar a su pueblo. No sé si alguien aquí en esta mañana llega a los 80 años, a los 40 llegamos muchos, ¿vale? A los 80 no sé si llega alguno, no voy a pedir que se levanten manos ni nada, ¿vale? Pero Dios tiene sus tiempos y nunca es tarde para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Si Dios tiene planes para ti, descansa en Él y que sepas que Dios controla los tiempos. Nunca es tarde para ti, ¿vale? Emplea bien el tiempo, está disponible para el Señor y Él actuará. Moisés aprendió estas lecciones porque Moisés era un hombre de fe. Era un hombre de fe. En el capítulo de la Biblia que habla acerca de los héroes de la fe, pues dedica siete versículos a la vida de Moisés. Vamos a ver un poquitín de esto. En Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la Biblia que habla acerca de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, si leemos, voy a leer del 23 al 29, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11 del 23 al 29, que son los versículos que hacen referencia a la vida de Moisés. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Son los versículos de Hebreos 11 que hacen referencia a la vida de Moisés. Moisés era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y gracias a esta fe vemos varias cosas que él logró a lo largo de su vida, ¿no? Gracias a su fe, pues no cayó en la tentación, no pecó cuando fue tentado a pecar. Fijaos la tentación, ¿no? Pudo haber, siendo del pueblo de Dios, siendo del pueblo de Israel, pero habiendo experimentado toda la riqueza y todos el dinero y los beneficios de pertenecer de estar dentro de la familia del faraón, pues pudo decir, yo no soy del pueblo de Israel, yo soy aquí, estoy tan feliz aquí en Egipto, en la corte del faraón, yo voy a seguir así. Pues él dijo que no. Dice que por la fe, como dice en el versículo 25, dice, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es grave, el pecado es serio. En la vida, en el mundo en que vivimos, pues la gente como ningunea la idea de pecado, dice que es una tontería y tal, pero el pecado ante Dios es una cosa grave, es una cosa importante. Y no sé si tú estás siendo tentado o tentada en estos momentos, en estas fechas, de cometer algún pecado horrible, de cometer algo tremendamente malo ante los ojos del Señor. Pues te animo a que, como el ejemplo de Moisés, a que tengas fe en el Señor, a que pongas tu fe en el Señor y que rechaces esa tentación, que rechaces esa tentación a pecar, ¿vale? Otra cosa que vemos en la vida de Moisés es que pudo servir al Señor. Por la fe pudo servir al Señor. En este mismo pasaje que hemos leído, el versículo 28, en Hebreos 11, 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Moisés sirvió y siguió sirviendo al Señor por la fe.
Fue difícil para Moisés. Moisés tuvo un ministerio muy difícil. A veces pensamos que, bueno, el pueblo de Israel, después de ver pues lo del Mar Rojo y todos los milagros que hizo Dios en el desierto, después de haberles rescatado de la esclavitud de Egipto, pues ya no tendrían dudas, ya tendrían mucha fe en Dios y no criticarían a Moisés ni nada. Todo lo contrario. Moisés tuvo que experimentar toda clase de sarcasmo, de rechazo de parte del pueblo de Dios, ¿vale? Y muchas veces en el ministerio también se recibe esto. Uno piensa que, bueno, la gente responderá, la gente, bueno, pues se entregará, la gente entenderá, ¿vale? Pero muchas veces es difícil seguir adelante en el ministerio, en la iglesia, ¿no? Y te animo, si estás metido aquí en el ministerio y si estás sirviendo al Señor aquí, a pesar de las críticas que te vendrán, que sigas adelante, que sigas sirviendo al Señor. Al igual que Moisés, que sufrió todo tipo de oposición dentro del pueblo, pues tú sigue adelante, sigue sirviendo al Señor, ¿no? Y también una cosa que vio Moisés, gracias a la fe, fue la mano de Dios obrando. En el versículo 29 dice: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, Moisés pudo ver la mano de Dios obrando. Moisés era un hombre de fe. Dice al final del versículo 26, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y al final del versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Él seguía adelante creyendo al Señor que Dios le había llamado para sacar al pueblo de Egipto, que Dios le había puesto ahí, pues él seguía adelante. Hermano, hermana, sigue adelante en la fe, sigue adelante en los caminos del Señor. Termino con una pregunta. Te pregunto si ya has puesto tu fe en Dios, si has puesto la fe en Jesucristo. En Juan 1:17, si queréis buscarlo, pues lo voy a leer. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Dios nos condena. La ley de Dios nos condena. La ley de Dios demuestra que nosotros somos pecadores. La ley de Dios es moralmente perfecta. La ley de Dios es moralmente perfecta, pero nosotros no lo somos. Nosotros por naturaleza no lo somos. Nosotros somos pecadores, ¿no? La ley de Dios lo que hace evidente que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Salvador. Lo estuvimos comentando esta mañana en la clase de escuela dominical, de nuestra necesidad de un Salvador, alguien que nos rescate, ¿no? La buena noticia viene en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6, si lo queremos buscar. Hemos hablado antes de cómo Dios controla los tiempos y los momentos. Pues fijaos lo que pone aquí, en Romanos 5, versículo 6, dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta frase, a su tiempo. Dios controla los tiempos. Dios envió al Señor Jesucristo para salvar a los pecadores, a su tiempo. Entonces te pregunto a ti en esta mañana, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Has experimentado esa salvación? ¿Has reconocido que eres pecador y que necesitas de un Salvador? Pues la buena noticia es que Cristo está para salvar a los pecadores. Hablamos en esta mañana en la clase también un poco de esa idea de que, bueno, ¿qué pasa con un cristiano que tiene mucho pecado, etcétera, etcétera? La buena noticia es que Cristo nos salva siendo pecadores. Cristo nos salva siendo pecadores. Y cuando nos acercamos a Él para recibir la salvación, nos acercamos sin nada más que nuestro pecado, con nuestra necesidad de que Él nos salve. La buena noticia que hemos leído: Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y pregunto en esta mañana, ¿tienes esa paz? ¿Has puesto la fe en Cristo Jesús para salvación? Si no, pues otro versículo que también habla de los tiempos, y con este versículo terminamos, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, también hablando de tiempos, de momentos, del momento adecuado, el momento indicado, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Si no conoces todavía a Cristo, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora es el tiempo de entregar tu vida a Él. Simplemente reconociendo que necesitas un Salvador y creyendo que Cristo murió por los pecadores, pues tendrás esa paz con Él. Y si eres cristiano en esta mañana, pues te invito, si tienes proyectos, a seguir adelante con los proyectos, a seguir trabajando, a seguir invirtiendo tiempo, pero siempre descansando en el Señor, sin ansias, porque sabemos que Dios controla los tiempos. Vamos a orar, oremos. Señor, desde los siglos hasta los siglos tú eres Dios. Reconocemos que tú eres eterno, Señor, y hay aspectos de ti que no logramos entender, Señor. Simplemente venimos ante ti para adorarte, para reconocer quién eres tú, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones. Señor, ayúdanos a que con nuestras vidas, pues, que las entreguemos a ti, Señor. Podamos descansar en ti para los proyectos que tú tienes. Tú conoces cada persona aquí esta mañana. Tú conoces los proyectos que tienen, las ideas, ¿verdad? Os pido, Señor, por mis hermanos y hermanas aquí, Señor, que nos ayudes a descansar en ti, a descansar en ti. Y si alguien aquí en esta mañana que no te conoce todavía como Señor y Salvador, pues que este es el momento para ellos, para que puedan poner su fe en Cristo. En nombre de Cristo.